Vamos a estudiar cómo se expresa el tiempo pasado en inglés. Para tener en cuenta las palabras o los adverbios de tiempo que están asociados con el pasado, tenemos acá los más comúnmente utilizados. Yesterday, que significa ayer. Las expresiones que comienzan con last, por ejemplo, last week, podríamos traducirlo como la última semana o la semana pasada. Last year, el año pasado. Last month, el mes pasado. Last Monday, el lunes pasado, podría ser cualquier otro día de la semana. Last class, la clase pasada. Last night, anoche o la noche pasada. También las expresiones terminadas en ago, por ejemplo, 2 days ago, podríamos decir 2 días atrás o bien hace 2 días. 6 years ago, hace 6 años. 4 months ago, hace 4 meses. Vamos a ver cómo se conjuga el verbo to be en tiempo pasado. Recordamos que en el presente encontramos este verbo en 3 formas. Am, is, are, dependiendo del sujeto. Am para I, is para los sujetos en tercera persona del singular, como she, he, it, y are para el plural, como you, we, they, en plural. En pasado, el verbo be toma 2 formas posibles, was y were, como vemos escrito acá. En cuanto a los pronombres o a los sujetos, was se va a utilizar para todos los sujetos del singular, como she, he, it y I, y were para los del plural. Vamos a mirar el libro que estamos usando. En la unidad 10 se presenta el uso del verbo be en pasado y se hace al comienzo una comparación con el uso en presente. Recordemos que se puede interpretar el verbo be como ser o estar según el contexto. Va a suceder lo mismo en pasado y en presente. Tenemos un ejemplo en presente. Now Robert is at work. At midnight last night, acá aparece este last de anoche o la noche pasada. He wasn't at work. Acá tengo el verbo be en pasado para he, utilizado en la manera del negativo. Y luego tengo 2 oraciones afirmativas. He was in bed. He was asleep. Asleep significa dormido. Luego continúan algunos ejemplos, contrastando nuevamente. Am, is para el presente equivale al was en pasado y tenemos en esta columna oraciones en presente y en esta otra oraciones en pasado. Are para el presente equivale al were en el pasado. Y luego en el punto B se presenta un cuadro, perdón, 3 cuadros en los cuales se muestra la forma declarativa afirmativa en la cual primero se ubica el sujeto de la oración, I, he, she, it, o we, you, they, luego el verbo, en la forma negativa, en el cual el verbo va a llevar el not, si se lo abrevia, y si no va en forma separada, was not, were not, y en la forma interrogativa, tal como hacíamos cuando hacíamos oraciones en presente, primero se utiliza el verbo y luego el sujeto de la oración. Tenemos algunos ejemplos para que puedan leerlos después con tranquilidad. Y en el punto C se presenta la manera de responder a las preguntas cerradas, que son las que comienzan con el verbo be y se responden sí o sí con yes o con no. Pasamos a la ejercitación de esta unidad. La primera pregunta es, where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? ¿Dónde estaban estas personas a las 3 ayer a la tarde? Y tenemos que, de acuerdo a la imagen, hacer oraciones con diferentes sujetos. Jack y Kate vamos a hacer they, por lo tanto el verbo va a ser la forma were. They were at the cinema. Sue,
she, o sea, she was at the station. They, nuevamente, y Ben, he, vamos a decir que estaba en la playa. He was on the beach. And you nos pregunta a nosotros, cada uno responderá. Luego en el 10.2 tenemos que darnos cuenta, según los adverbios de tiempo que aparecen en las oraciones, si la oración está en presente o en pasado. De acuerdo a eso usaremos el verbo to be en la forma correcta. Una vez que uno identifica si es presente o pasado, debe conjugar el verbo de acuerdo al sujeto, para saber si usar am, is, are en el caso del presente o was o were en el caso del pasado. En el 10.3 hay que decidir si la oración lleva el verbo con la forma del afirmativo o bien negativo, de acuerdo al significado de las oraciones. Y en el 10.4 hay que formular preguntas tomando en cuenta el orden que tiene la oración interrogativa. Va a aparecer primero el verbo to be y después el sujeto. Tengan en cuenta que los elementos que se dan para formar la oración están desordenados y en ninguno de los casos está el verbo be presente en la oración. Uno lo tiene que incluir. Por ejemplo, late you this morning, why. Vamos a empezar la oración con el why. Why, ahí voy a escribir el verbo be. Why were you late this morning? The traffic was bad. Cuando la respuesta es no o yes, sabemos que la pregunta va a comenzar con el verbo be. Por lo tanto, acá tengo el sujeto de la oración es your exam, que equivale a decir it. Por lo tanto, vamos a empezar con was your exam difficult. Y la respuesta es no, it was easy. Tomemos en cuenta entonces si la pregunta va a empezar con alguna palabra o alguna frase interrogativa o bien si va a empezar directamente con el verbo be, dado que la respuesta va a ser yes o no.